Bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a Carla Berman, inversionista, consejera de startups, exdirectora de marketing en Google y una de las voces más influyentes en el mundo de la tecnología y el emprendimiento en toda Latinoamérica. En este episodio hablaremos sobre cómo se construye una carrera en el mundo tecnológico, qué buscan los inversionistas cuando apuestan por una startup y cómo tomar decisiones que te mantengan creciendo personal y profesionalmente. No olvides ver a Carla en la nueva temporada de Shark Tank en México, que estoy seguro que te va a encantar. Sin más, te dejo con el episodio. Que lo disfrutes. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. El día de hoy estamos aquí muy agradecidos porque estamos en casa de Carla Berman. Carla, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por venir acá. La verdad me hiciste mi mañana mucho más fácil. No, hombre, encantados. Oye, y pues digo, muy emocionados de estar aquí contigo. Platicamos un poquito aquí fuera de cámara. Y pues digo, ayer fuimos a YouTube y justo dijimos, oye, no, vamos a entrevistar a Carla. Y nos dijeron, oye, no, ¿cómo? Ella trabajó aquí. Entonces en Google, precisamente, que es la misma oficina. Y pues muy emocionado. Te decía un poco que me llama mucho la atención tu perfil por como la combinación que tienes de tener una mente estructurada, pero también como la parte cualitativa, que como ya lo habíamos dicho, es bien difícil de conseguir. Generalmente es un perfil o el otro, ¿no? Entonces, muy emocionado de aprender de ti. Ay, no, muchas gracias, Andrés. Gracias por estar aquí. Te tocó ver todo el caos de la mañana de mandar a los niños al campamento de verano y todo. Entonces, bueno. Sí, oye, pero qué padre, digo, la verdad se siente una vibra y una energía muy padre. Aquí en tu casa, de nuevo, muchas gracias por recibirnos. Y ahorita vamos a platicar de eso, porque creo que son muchos retos de todo lo que manejas actualmente, más aparte el tema familiar. Pero oye, estamos empezando con una nueva dinámica que justo la empezamos ayer con otro podcast y quiero empezar al inicio, que es ¿cómo eras de niña? Era muy tímida, aunque la gente no me lo cree. Era muy reservada. Más que penosa, era muy introvertida en el sentido que me gustaba mucho observar. Me fascinaba leer. Era muy estudiosa. Me di cuenta que la escuela se me daba bien y entonces hice como double down, ya sabes, de soy buena en esto, pues ahora quiero ser la mejor. Y siempre también muy familiar y sí, y era chiquita. Ayer estábamos platicando aquí, yo siempre era la primera de la fila o la segunda hasta más o menos los 16. Okay. Crecí tarde, fui una late bloomer en ese sentido. ¿Y crees que todo, por ejemplo, ¿por qué eras tímida? ¿Qué era lo que te llamaba la atención O sea, yo no era tímida, no era de que, ay, me da pena hablar. No, nunca me ha dado pena hablar, pero era introvertida. No sé, Okay. no sé cómo explicar la diferencia. Y Sí, o sea, no andabas con todo el mundo platicando. No, cero. O sea, no era el alma de la fiesta nunca. Pero sí había que hablar de en la clase, sí. En la clase, eso lo hacía sin ningún problema. Y creo que un poco sigo siendo así. O sea, de pronto en una fiesta no sé bien qué hacer, ¿no? O no me encanta ir a fiestas, pero hablar en una conversación estructurada o dar una clase o dar una exposición siempre me ha fascinado. Claro, oye, y fíjate, nada que ver, pero me parece interesante porque creo que pareciera que el mundo de hoy premia mucho a las personas extrovertidas, ¿no? Como de que, oye, tienes que ser extrovertido porque que ahorita vamos a hablar también de ventas, de negociar, y siento que a veces una persona introvertida se siente como, ay, no, qué pena ir a pedir un aumento o qué pena ir a buscar un cliente. ¿Cómo lidias con eso siendo una persona introvertida? Bueno, fíjate que hay no me acuerdo ahorita qué autor, quizás es Daniel Pink, pero no sé, dice que realmente la mejor combinación es los que son ambivertidos, así como si fueran ambidiestros. O sea, que yo creo que eso soy yo. O sea, soy introvertida en el sentido de que estar con demasiada gente no necesariamente me da energía. Me fascina estar sola. O sea, mi ídolo en la vida es Cristian Castro, que dice que no quiere hacer nada. Yo tampoco quiero hacer nada. O sea, sentarme y leer en ese sillón y que no haya un ruido en esta casa es lo mejor que me puede pasar. Pero al mismo tiempo me fascina dar una clase, dar una conferencia, tener una conversación interesante, participar en una junta retadora. Entonces, esa combinación creo que es interesante porque cuando eres introvertido también en general te vuelves muy bueno escuchando. Sí. Entonces,
Yo creo que hay un poder interesante entre los introvertidos. Mi esposo es muy introvertido y para mí es de las personas más inteligentes que conozco, porque cuando todo el mundo está como en Twitter nada más esperando a gritar su opinión, él nada más está viendo a todos. Claro, y no, y te da un punto de vista mucho más tranquilo. Pero sí pasa mucho que, por ejemplo, cuando tomas una decisión a lo mejor apresurada o emocional, puede ser complicado por no tener como esta pausa, ¿no? Que eso también es una ventaja de los introvertidos. Oye, pero ahora quiero empezar un poquito con tu carrera. Trabajaste en grandes empresas como Google, McKinsey y muchas más, que ahorita vamos a platicar de eso. Y creo que muchas personas al principio, cuando están recién graduados, pues batallan mucho para encontrar un trabajo que les guste, ¿no? ¿Cómo fueron los procesos de encontrar, pues, lo que se le denomina un buen trabajo? Pues es que yo creo que te guste es un muy mal criterio para encontrar un trabajo, sobre todo al principio de tu carrera. Yo creo que al principio de tu carrera lo que tienes que encontrar es un trabajo donde vas a aprender muchísimo. Porque la verdad es que tu primer trabajo, tus primeros años de trabajo, deberíamos de pagar. Porque la verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Y entonces yo creo que lo tenemos que ver así. Igual pienso cuando la gente escoge una carrera. Claro que te tiene que gustar, pero ¿qué quiere decir gustar? ¿No? O sea, pues a mí me gusta ver TikTok. Sí, o sea. Tienes que buscar el trabajo donde más vas a poder aprender y yo diría el que más te va a retar. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿te gusta? O sea, yo mi primer trabajo saliendo de la universidad fue a trabajar en McKinsey, en una gran consultora, que en White Paper me trolean durísimo de que presumo mucho que trabajé en McKinsey, pero es que si ustedes hubieran trabajado en McKinsey también presumiría. Y la verdad era muy pesado el trabajo y en todos los sentidos. O sea, era pesado en el número de horas, en qué tan retada estaba yo, en qué tan exigentes eran mis jefes. Y si si yo me acuerdo así el día a día, wow, me despertaba y yo decía, qué divertido ir a que otra vez me hagan hacer el modelo de Excel. No necesariamente, pero en retrospectiva, claro que lo disfruté y además me sentó las bases para saber trabajar duro, con exigencia, con autoexigencia, aprender a que las cosas salgan bien a la primera, que estén bien entregadas. Entonces, yo creo que el primer trabajo es importantísimo y lo que tienen que premiar todos es dónde vas a aprender más que ninguno. Oye, y fíjate, eso me parece muy interesante porque sí, creo que ahorita específicamente con todas las redes sociales todo se busca resultados muy rápidos, entonces parece que tu primer trabajo tiene que ser donde te vas a quedar toda la vida, ¿no? Que también quiero hablar de eso porque en tu carrera tuviste como muchas vertientes, ¿no? Por así decirlo, comunicación, periodismo, finanzas, tecnología y lo que estaba platicando ayer con varias personas es que es bien atípico porque la mayoría de las personas no les gusta el tema de hacer pivot, en el tema de que no, si yo entro en finanzas, tengo que crecer en finanzas porque es un retroceso moverme a otra industria, ¿no? ¿Tú cómo sentías esos cambios? O sea, ¿cómo te atrevías a dar cambios de industria cuando te parecía? Pues la verdad es que yo no lo sentía así. A ver, yo en la carrera estudié a la par periodismo cortito y fui periodista durante la carrera. Yo sentía que todo lo que estaba yo haciendo durante la carrera era probar. Entonces, trabajé en Reforma, pero trabajé también en Procter & Gamble y trabajé en la Secretaría de la Contraloría y trabajé en la fábrica de tornillos de mi papá y trabajé en la oficina de mi abuela. O sea, yo, como no tenía idea de qué quería hacer en la vida, dije, mientras estoy en la carrera, voy a probar un montón de cosas. Trabajé en una agencia de relaciones públicas y comunicación, pero a mí eso me parecía que era como, nada más estaba haciendo sampling, ¿no? El que sigo poniendo en mi currículum es el de ser periodista porque me marcó, porque para mí fue importantísimo y me siento muy orgullosa y creo que sí me hizo un profesional diferente. Y después de eso, pues agarré el trabajo más difícil al que pude acceder, que fue hacer consultoría. Y después de eso estuve 14, 17 años en una combinación entre medios y tecnología, porque si piensas, yo hice los medios digitales de Grupo Expansión, después estuve en Google, que sigue siendo un cruce entre medios y tecnología, sí. Y después me fui a un startup que hacía tecnología en WhatsApp. Entonces, para mí no suena tan diferente lo que yo hacía, ¿no? Sí, y luego me fui a Venture Capital. Pero que luego sí, un poquito diferente, ¿no? Sí, eso sí fue diferente.
todo lo demás sí tenía como la misma línea conductora. Yo creo que era medios y tecnología, que hoy en día sigue siendo pues lo que más me gusta hacer. Claro. Oye, y por ejemplo, específicamente en esta área, o sea, tú eres una persona muy estructurada y al principio también aventándome varios podcasts tuyos, decías que estudiaste ingeniería industrial porque no sabías a qué te querías dedicar. ¿Te costó? Porque, por ejemplo, es una pregunta que me hace mucho, no sé qué estudiar, ¿no? Pero siendo una persona tan estructurada que hace planeaciones, que tienes tu vida en Excel, que también vamos a platicar de eso, ¿cómo lidiabas con eso de quiero tener un plan, pero ahorita no sé qué hacer? Horrible. Con muchísima angustia, totalmente innecesaria, vista en retrospectiva, angustia a lo pendejo, la verdad, porque no hay nadie que a los 18 años sepa lo que quiere hacer con su vida. Y lo que tendríamos que pensar, y yo le digo mucho a mis hijas, es que la universidad es solo una continuación de tu educación superior, ¿no? O sea, así como en prepa no dices, ay, es que yo no sé si me gusta la física, pues no, ya sé, pero igual la tienes que tomar, es una continuación. Te estás formando porque no estás listo para salir al mundo y entonces tienes que seguir aprendiendo cosas. Y así como en la prepa había clases que no te gustaban, va a haber 1000 clases en la universidad que no te gusten y no pasa nada. Pero yo sí estaba muy angustiada y entiendo la angustia porque yo estaba sumamente angustiada porque pensaba que era la decisión más importante que iba a tomar en mi vida, qué estudiar y en qué universidad estudiar. Y si me preguntaras hoy si volvería a estudiar eso, seguramente no, pero tampoco me arrepiento, tampoco creo que mi vida hubiera sido diametralmente distinta. Entonces, no sé, hoy en día está muy de moda todos estos cursos carísimos de super orientación vocacional y no sé qué. Y yo creo que, no sé, o sea, es que igual no sabes. Sí. Es que igual no sabes. Además, cuando yo estudié la carrera, no existía YouTube, no existía Facebook, no existía WhatsApp, no existía Instagram. No sabíamos qué quería decir inteligencia artificial. Empezaba el e-commerce, pero así. Entonces, lo que hubiera estudiado, ¿no? Igual no me iba a preparar para nada de lo que estoy haciendo, excepto para tener mejor cabeza. O sea, lo que tienes que hacer es prepararte para tener mejor cabeza. Y por eso me gustan mucho las ingenierías, las ciencias, las matemáticas, las cosas que no van a pasar de moda, ¿sabes? Sí, justo, porque como tú dices, o sea, vaya, no hay trabajo que te asegure lo que estás estudiando ahorita. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo más de mi estilo. Yo soy financiero, nunca tuve una clase de Bitcoin, ni de criptomonedas. Imagínate. ¿No? Y me gradué en el 2020, ya existía el Bitcoin, o sea, pero también cómo es que la educación, a quién vas a poner de profe, ¿sabes? O sea, es complicado, entonces definitivamente no. Y mi mamá me dice mucho de, ay, pero es que eso no te lo tienen que enseñar en la escuela. Y yo, a ver, pregúntate si tú eres un asesor financiero, ¿cuánto te van a preguntar de Bitcoin? Claro que tus clientes te lo van a preguntar. Todo el día. Entonces, claro, yo creo que lo único que te tienen que enseñar en la universidad es aprender a aprender. claro. Y es que esa proactividad, tú a final de cuentas, o sea, te dan unas bases que tú vas a tener que seguir escalando y escalando y escalando, si no, nunca vas a poder. O sea, si te quedas con lo mismo, pues Ya está. Sí, nunca lo vas a poder hacer. Oye, y a ver, quiero empezar un poquito con el tema del periodismo, de la parte donde fuiste periodista. Dices que moldeó mucho tu forma de ver el mundo. ¿Por qué? Fíjate que Eri, que es parte del equipo de Shark Tank que está aquí, ayer platicábamos, ella también fue reportera. No fui periodista, fui reportera. Ok. Que sí es diferente. Y me dijo algo ayer que me encantó. Me dijo, es que uno es reportera para siempre, ¿no? O sea, no importa si ya no trabajas, eres reportera para siempre. Y creo que sí. Cuando eres reportera para siempre. Y ser reportera, básicamente, primero te enseña a ser muy observadora, ¿sí? Segundo, a tratar de ser objetiva. Tercero, hacer buenas preguntas, que te juro que es una habilidad que se necesita para todo. Yo después era buena vendedora y como que la gente me decía, eres buena vendedora y yo, ay, qué buena onda. Y después que me puse a estudiar qué es lo que hace un buen vendedor, número uno en cualquier libro serio de ventas, te dicen hacer buenas preguntas, escuchar más de lo que hablas. Y eso es lo que hace un reportero. Entonces, sin querer queriendo, ser reportera me preparó para ser buena vendedora, ¿no? Y luego encontrar el ángulo. Encontrar el ángulo es algo que, haz de cuenta, yo me acuerdo perfecto, una de mis primeras notas, estaba yo por aquí, estaban
haciendo un túnel. Y el fotógrafo que venía conmigo en esa época, que eran las épocas doradas del periodismo, imagínate, en un periódico local, ¿no? Una sección local municipal y me mandaban fotógrafo, porque hoy en día el reportero hace todo. Sí. Me dijo, ¿y cuál es la nota aquí? Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, o sea, ¿sabes cuántos túneles están construyendo en la Ciudad de México todos los días? Tú no puedes llegar nada más a la redacción y escribir, están construyendo el túnel, no sé qué, no sé cuánto, o sea, ¿y qué? ¿No? Que luego en consultoría te lo enseñan como cuál es el so what. O sea, me estás escupiendo 600 datos. So what? ¿Para qué me sirve? ¿Qué es lo que me debo de fijar de toda esta bola de cosas que me estás diciendo? Y eso también te lo enseña ser buen reportero. Y luego todo lo que tuviste en 3 horas lo tienes que resumir en a lo mejor media cuartilla, porque no es tan importante para el Estado, ¿no? Sí. O el país. Todas esas habilidades, híjoles, capacidad de síntesis, capacidad de escuchar, de hacer buenas preguntas, de encontrar realmente cuál es el insight. Sirven para todo en la vida. Wow. Oye, y por ejemplo, me regreso un poquito porque algo que me llamó la atención es, una cosa es que te acepten o estés en las grandes empresas y otra cosa también es escalar dentro de la escalera. ¿Qué habilidades crees que te ayudaron a escalar dentro de la escalera corporativa en buenas empresas? Pues yo creo que hacer bien tu chamba, o sea, ahora sí que suena muy obvio, pero hacer bien tu chamba y también levantar la mano y tener una buena reputación. Ahora le llaman marca personal, ¿no? Pero, o sea, yo sí trataba que todo el mundo supiera que yo quería subir al siguiente puesto. Sin ser a lo mejor arrogante ni nada, pero sí todo el mundo ahí sabía, porque también desafortunadamente la gente luego piensa, ay no, es que como tiene 4,000 hijos, pues a lo mejor ya no quiere viajar o a lo mejor no sé qué. Entonces yo como que decía, no, yo tengo todo resuelto en la casa, pero estaba resuelto nada. Yo quiero ser ese puesto, ¿no? ¿O qué necesito para llegar a ese puesto? ¿O cómo sientes que voy? Entonces creo que eso sirve y obviamente pues hacer las cosas bien. Sí, claro, ¿no? Pero van de la mano, pero creo que lo de la reputación es muy importante porque sí llega a ver, por ejemplo, en los ambientes laborales que te creas una reputación de, ay, no, él es medio flojo o él no le interesa tanto o así, y eso a nivel directivo, que son cómo se toman las decisiones, afecta, ¿no? Claro, y ahora que lo dices, y creo que la segunda es hacer un poco más de lo que te piden. ¿A qué voy? O mostrar interés en un poco más de lo que es tu carril de nado. ¿No? Sí. O sea, si a ti te dicen, mira, Andrés, tú tienes que venir todos los días y tienes que hacer este reporte, vas a bajar esta base de datos en Excel, la vas a corregir, la vas a limpiar, la vas a ordenar y así, y luego me vas a hacer este reporte A que sale los lunes, B que sale los martes y C que sale los miércoles, y luego el viernes me mandas un resumen de los insights y lo haces bien, eso está perfecto. Pero eventualmente eso lo va a poder hacer una máquina, cualquier otro, lo que sea. Entonces, lo que tú quieres es, a lo mejor, también volvemos al tema de hacer preguntas. Oye, ¿y si hiciéramos este reporte un poco distinto? ¿O para qué sirve? O se me ocurrió que a lo mejor esta otra área le beneficiaría hacer un reporte similar. O sea, volvemos a la curiosidad. De verdad, la curiosidad es muy sexy en todos lados y laboralmente es muy importante. Claro, y sobre todo porque en los temas de dirección o cuando entre más avanzas, las responsabilidades son más de qué hacemos para resolver un problema y no qué hacer. O sea, es como muy, muy emprender que la gente dice, oye, quiero ser mi propio jefe. Y pues está peor porque ser tu propio jefe es tú marcar tu rumbo, ¿no? Y a veces no sabes cuál es tu rumbo. Claro. Entonces creo que ahí está bien interesante. Oye, y quiero hablar también de la parte ahorita de que ahorita vuelves a hacer periodismo. Bueno, reportera o cómo le quieres llamar ahorita lo que estás haciendo en White Paper. Pues no, fíjate que no. Y eso mucho René y yo lo platicamos porque yo a veces faneo, ¿no? Digo, no, es que aquí yo soy aquí somos fan del Liverpool, ¿no? Okay. Y René siempre me dice, no, yo no soy fan del Liverpool. Y siempre le contesto, bueno, yo sí, porque yo no soy periodista, entonces yo puedo ser fan de lo que yo quiera. Yo creo que lo que yo hago, a diferencia de lo que hace René sí es periodista y tiene que ser objetivo y tiene que ser crítico y todo. Y claro que yo también trato de ser objetiva y crítica, pero yo creo que lo que yo hago es mucho más... 1, comentario editorial y 2, divulgación. O sea, yo no estoy buscando la nota, yo no estoy buscando que a mí me platiquen el día que va a renunciar el CEO de Walmart y por qué renunció y cotejarlo con 3 fuentes. Ese es un trabajo muy importante que yo decidí por muchas razones, cuando fui reportera un año, que yo no lo iba a hacer.
Lo respeto enormemente y creo que es vital para cualquier país tener buen periodismo, pero yo no soy periodista. Okay. O sea, yo lo que hago es divulgar, digamos. Okay. Oye, ¿y cómo fue el proceso de integrarte a White Paper? Porque yo escuché en otro podcast que tú lo consumías primero, ¿no? O sea, decías, oye, yo, por ejemplo, porque te preguntan qué medios, que ahorita te voy a preguntar también eso, cómo te nutres. Pero tú dijiste, no, pues White Paper y todo esto, y hoy te veo en este lado como en la parte de ahí. ¿Cómo estuvo eso? Sí, fíjate que, a ver, yo siempre he sido una admiradora y consumidora de los medios y me encanta entender lo que está pasando con la industria de los medios. Creo que es una industria que, a pesar de que no genera tanto dinero, es una industria que es demasiado importante para el mundo. Claro. Demasiado importante. Y creo que, y esto lo he dicho antes, que creo que es un deber ciudadano pagar por lo menos un medio informativo. Sí, o sea, de verdad que si tú no estás pagando por un medio informativo, no eres adulto, en mi perspectiva. O sea, y no estoy hablando de Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque si creemos que el periodismo es algo que ayuda a la sociedad, tenemos que entender que eso se paga de algo, ¿no? Sí, cuesta. ¿Y por qué dirías que el periodismo ayuda a la sociedad para informar? Para informar, pero también, y yo no hablo nunca de política, pero porque es el único contrapeso que tienen las ramas del poder, ¿sí? O sea, digamos que son como los que mantienen al poder, y puedo hablar del poder económico, el poder social, el poder político, en check, ¿sabes? Son los únicos que los llaman a rendir cuentas públicamente. O sea, cuando un medio publica que un empresario maltrata a sus trabajadores, ¿sí? Tiene un efecto transformador en la sociedad y en la empresa que no tiene cualquier otra cosa. Claro, ahora tenemos las redes sociales y podrías decir que un poco también han suplido, pero igual el periodismo de investigación, o sea, sí, a lo mejor a la lady racista ya no necesitamos que haya periodistas, pero cuando estás hablando de algo que hay que desmenuzar y que no es nada más de tomar una foto, sí, sino que estás hablando de un escándalo de corrupción, estás hablando de un sistema que realmente es sistemáticamente racista, sistemáticamente machista, etcétera, lo único que los va a llamar a cuentas es el buen periodismo. Claro. Por ejemplo, dígase, caso a lo mejor viejo, pero hace buen ejemplo como lo que pasó en Enron, ¿no? Claro. Era muy complicado a lo mejor decir, un post de Instagram va a definirte toda la investigación. O lo que pasó en Bad Blood. Sí. ¿Cómo se llamaba la de Elizabeth Holmes? Ándale, sí. Ya sabes, la que decía que con una gotita de sangre. El libro, que además es fantástico, es una investigación periodística de años de un periodista. Y sin eso no sabríamos que todo esto era una estafa. Claro, ¿no? Y hay casos muchísimos, por ejemplo... Watergate en Estados Unidos, que tumbó al presidente. O sea, realmente, de verdad, y es demasiado valiente ser periodista en este país, sobre todo. Tanto más, se necesitan los periodistas. Y entonces, si queremos periodistas, tenemos que entender que de algo tienen que comer. Sí, claro. Porque gratis es que alguien más lo paga, la realidad de las cosas. Exacto. Entonces, bueno, siempre he estudiado mucho la industria de los medios, me parece fascinante, me encanta entender lo que está pasando con ella, me duele el entender a veces lo que está pasando con ella. Y pues yo leía White Paper y un día pero no tanto, o sea, tampoco creas que era la más fan, hasta que me sacaron, René todos los lunes destaca un perfil de una mujer. Okay. Porque él tiene 4, eso es lo que te lo platiqué él, pero tiene 4 hijas y un hijo, y entonces como que siempre ha tratado de también destacar mucho mujeres, etcétera. Y a alguien le pasó mi perfil o no sé dónde lo vio, y entonces yo en ese entonces no sabía bien qué era White Paper, o sea, no sabía qué tan grande, qué tan chico. Pedí o sea, como que escribí en mis chats de mujeres, ya sabes, de alguien sabe quién hace White Paper para darle las gracias. Y se lo mandé a René, después como que me suscribí, me hice fan. Y un día tomando café, todo pasó en 3 meses, digamos, ¿no? Tomando café, le dije que yo quería hacer un podcast. A mí siempre me ha gustado dar mi opinión. Yo creo que en mi casa me dijeron que era yo muy inteligente porque me gusta dar mi opinión. Y entonces escribí muchos años no muchos años, pero como 2 años en Milenio, una columna que le daban a Google el espacio. Entonces yo escribía sobre temas digitales, escribí también en el Huffington Post.
O sea, como que siempre me ha gustado escribir. Tenía un pequeño blog en CNN en México que duró poquito sobre temas de maternidad. Siempre me gustaba escribir. Y empezaban los podcasts y entonces le platiqué a René que quería hacer un podcast, pero que ya estaban muy choteados y 2, 3 cafés después, realmente no fue mucha más planeación. Era un octubre y dijimos, pues hagámoslo de aquí a diciembre a ver qué tal nos va. Y la verdad es que nos gustó mucho hacerlo juntos. Y bueno, ya vamos a cumplir 2 años. Qué padre, sí lo he visto bastante y me da mucho gusto. Oye, y parte de esto, que creo que me voy a ir metiendo también al tema de negociación, ventas, pero que ahorita está muy de moda el tema del storytelling, que es contar historias, ¿no? Creo que es una habilidad que desarrollas justo en este mundo y hoy te sirve más que nunca también al escuchar las historias que ahorita platicamos del libro de narrativa y números, que creo que es muy valioso. ¿Cómo cuentas una buena historia? Pues una buena historia yo creo que tiene que empezar con el fin en mente, ¿no? Entonces tienes que ir construyendo, o sea, y esto me lo enseñaron en McKinsey. En McKinsey te dicen, start with the end in mind. Empieza con el final en mente. Entonces lo que te dicen es, creo que me lo enseñaron ahí. A ver, tú quieres convencer a tu mamá de que te compre un iPhone, por hacerlo muy banal. Entonces lo que tienes que hacer es ir poniendo como los ladrillitos para que al final la conclusión de ella solita llegue a la conclusión, ¿no? Entonces empiezas hablando de cómo el iPhone tiene un seguro que te cubre el 100% de los daños. Y luego que además tiene herramientas de geolocalización que te van a permitir siempre saber dónde estás. O sea, que tu mamá sepa dónde estás. Y luego que además, como dura más que los otros teléfonos, si lo divides realmente entre los meses que lo vas a tener, quizás va a ser más barato. Y luego que además tiene un valor alto de rescate, entonces el día que ya lo quieras cambiar, lo puedes vender y vas a obtener dinero. Okay. Y luego que además tiene controles parentales que va a permitirle a tu mamá saber qué estás haciendo, a qué horas estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la conclusión es, el iPhone es el mejor teléfono para mí, ¿no? Claro. Pero tú tienes que dejar que la persona casi diga, claro, o sea, que sea como su idea, ¿no? Sí, justo platicaba con el equipo y aquí está Pablo, que es mi productor, que lo platicábamos y decíamos de que es bien difícil convencer a la gente. Y dices, es que no puedes convencer a la gente. Tienes que hacerles creer que es su idea. 100%. Porque cuando ellos confirman esa idea, es cuando ellos vienen a comprarlo, ¿no? Entonces, así es. Es bien y es igual con cerrar una venta. O sea, la gente me pregunta mucho, tácticas de cierre. Y el tema de las tácticas de cierre es que si tú no hiciste todo lo anterior bien, o sea, por más que les pongas una pistola, bueno, igual y si les pones una pistola, sí, ¿verdad? Pero, o sea, realmente tiene que ser como de adentro para afuera. Claro, y a ver, eso como Inception, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo vas desarrollando? Por ejemplo, vamos a desglosarlo por partes, porque también creo que, y fíjate cómo se cruza todo, porque también el periodismo, decías esto de hacer preguntas, y también cómo le vas a vender algo a una persona que no sabes qué es lo que necesita, porque tú asumes que yo necesito este vaso, pero pues a lo mejor ocupo otro, ¿no? Entonces, vámonos por partes. ¿Cómo hacer una buena venta? Primero, entendiendo muy bien qué problema estás resolviendo y luego entendiendo muy bien si al cliente que se lo estás tratando de vender tiene ese problema. Mira, yo tengo, no sabes cuánta gente que me trata de vender viajes. Y les digo, es que me choca viajar. No, pero es que déjame que te explique este súper hotel en Tulum, Bulum, Shulum. Es que de verdad no me gusta viajar. No, pero es que para la convivencia con tus hijas, es que convivo con mis hijas todo el día, o sea. No, pero es que no sabes lo que es. O sea, no sabes lo que es. Te juro que sí, o sea, no sé lo que es, pero ni quiero saber. Tengo cero interés. Entonces yo digo, ¿por qué gastan su tiempo en mí? O sea, es que no soy su perfil de cliente ideal. No me gusta viajar, pero además yo por lo menos se los digo, ¿no? Porque hay clientes que no te dicen, porque nadie les pregunta. Pero yo que ya se los dije, ¿para qué me siguen diciendo? ¿No? Entonces tienes que entender si tu producto resuelve el problema que tu cliente tiene, porque si no, te puedes parar de pestañas y no te lo va a comprar. Claro. Y uno tiene que saber cuándo no es por ahí. No sé si te acuerdas de este librito que es medio tonto y que yo no puedo creer que vendió tanto, pero vendió tanto porque es brillante al mismo tiempo, el de ¿Quién se quedó con mi queso? Sí, claro, sí. O sea, si no está ahí el queso, ¿a qué sigues buscándolo ahí? No importa que antes sí estaba, no importa que antes te había funcionado, no está ahí. Y vender es saber también a quién venderle. ¿Y qué vender?
a lo mejor lo que tú vendes ya no va a ser tan importante, ¿no? Claro. Oye, nada que ver, pero ¿por qué no te gusta viajar? A mí tampoco, ¿eh? Por eso, y ahorita quiero... Mira, Sí. y joven, eso es raro. A ver, ¿por qué no te gusta viajar a ti? A mí no me gusta viajar porque no me gusta salirme de la rutina. O sea, me he esforzado mucho en construir una rutina que me gusta. Oye, a tal hora me levanto, a tal hora hago ejercicio, estas horas como, a esta hora voy a la oficina. Como que me encanta mi rutina, me ha batallado mucho construirla. Y viajar, por ejemplo, ahorita que estoy en la Ciudad de México, que me encanta lo que estamos haciendo, pero no como mis horas, no armo mis horas. Claro, no haces tu ejercicio. Exacto, entonces... No, yo nada que ver por eso, porque soy malísima con las rutinas, debería ser mejor. No, a mí, a ver, no es que no me guste viajar, ¿no? Ahorita vengo regresando de un viaje que estuvo hermoso y padrísimo, pero no soy como muchísima gente que de verdad ese es como lo que más le gusta en la vida. Por varias razones. Yo creo que una, porque viajo mucho de trabajo. Okay. Entonces yo como que avión, maleta, aeropuerto, mi asociación es trabajo. Sí, obvio. Para mí descanso es estar en mi casa. Y luego siempre digo que porque realmente me gusta mucho mi casa. O sea, disfruto mucho estar aquí, disfruto mucho mi ciudad y creo que sea un poco como que ha habido un exceso de decirle a la gente que viajar es lo más importante del mundo. Si se puede, qué padre, y de vez en cuando hacerlo está increíble, pero así, top 3 cosas que me gustan hacer, para nada. Y yo creo que sobre todo es por eso, ¿no? Sí, claro. Y para mí los viajes, o lo que intento construir cuando viajo, si ya me voy a hacer de rutina, es traerme algo de provecho de los viajes, no que sea un escape para mí de, bueno, ya me voy a desconectar, ¿sabes? O sea, porque intento ser más sostenible la rutina. Oye, pero bueno, ahora sí volviendo al tema, porque quería hacer nada más esa pregunta. Nunca había conocido a nadie que también pensara igual. Creo que para vender necesitas conocer las necesidades del cliente. Y para eso necesitas hacer buenas preguntas. Y por eso ahora te pregunto, ¿cómo hacer buenas preguntas? Lo primero es teniendo genuina curiosidad. O sea, si nada más estás preguntando porque alguien te dijo que tienes que preguntar y entonces estás como poniéndole palomita a la casilla, eso no va a funcionar. O sea, realmente te tiene que interesar. Y para que te interese, yo creo que lo que hay que hacer es cultivar la curiosidad. Y para cultivar la curiosidad, lo que hay que hacer es leer, es aprender, es estudiar cosas que a lo mejor no tengan nada que ver con lo que tú estás... o sea, no todo tiene que ser utilitario, ¿no? No tienes que leer solo libros de finanzas si eres financiero, porque entonces te vuelves poco curioso, ¿no? Entonces, si tu cliente hace lipsticks, ¿no? O perfumes, y tú eres financiero y le estás vendiendo un producto financiero, igual y sientes que ¿por qué debería yo de saber de perfumes? Pero si no sabes de perfumes o no preguntas de perfumes, tampoco tienes que ser experto, evidentemente, pero tienes que tener esa curiosidad. Entonces, creo que cultivando la curiosidad y preguntando para entender y no nada más para ver qué vas a contestar después, ¿no? Claro. Y, o sea, por ejemplo, esta habilidad de ventas, hacer preguntas y también otra que me gusta mucho que escuché en tus podcasts, negociación. ¿Cómo negociar? Mira, yo tuve la fortuna de que tomé varias clases de negociación en la maestría, que esas sí, para que veas, han sido de las cosas más padres que he hecho. Y creo que lo que pasa es que negociar no se parece para nada a como lo vemos en las películas. Sí, ¿de qué? O sea, uno cree que negociar es como, y tú de ese lado y yo de este lado, y a ver quién jala más la cuerda y a ver quién es más fortachón. Y no es así. O sea, realmente los mejores negociadores son gente que yo creo que si los vieras, dirías, ¿cómo? Ese señor negoció el contrato colectivo de trabajo más importante de, ya sabes. Sí. O sea, es gente que es una generalización, pero es callada, escucha mucho, no parece que quiere ganar. O sea, no es como Trump, Sí. ¿no? Y no estoy haciendo un juicio de valor del presidente Trump, pero pensamos que alguien muy negociador es como Trump, ¿no? Sí, como muy duro. Como duro y se hace lo que yo diga o no se hace y entonces ahora ya 50% de arancel. Sí. No, los buenos negociadores son los que hacen que... Y yo gano porque tú pierdes. No, los buenos negociadores son los que se paran de la mesa y hasta la gente dice, ¿gané o perdí? Ya sabes, porque no queda tan claro, porque al final los dos ganan. Sí. O sea, ¿quién dijo que en una negociación uno tiene que perder cuando el otro gana? Son muy pocos los juegos de suma cero en este mundo. Entonces creo que más bien hay que decir, a ver, ok, tú quieres esto, ¿cómo encontramos un punto donde se satisfagan la mitad de tus necesidades y la mitad de las tuyas en vez de 100% de las tuyas y 0% de las tuyas? Hay un libro precioso que se llama Llegando al Sí, de Uri Cohen,
que para mí es de mis libros favoritos, chiquitito, lo leo, lo trato de leer cada, no sé, 3, 4 años. Y justo te habla de encontrar tierra en común, de ver cuáles son los objetivos que tenemos en común, de cuáles son la visión que queremos, o sea, en qué tenemos coincidencias, en vez de enfocarnos en nuestras diferencias. Claro, y justo lo que mencionas, por ejemplo, de Trump, creo que son distintos estilos. Por ejemplo, creo que haber leído que hay estilos como los de Trump que son más agresivos, que son para a lo mejor transacciones de una sola vez. Por ejemplo, negociar un carro. Hay personas que, bueno, ya nunca voy a volver a negociar un carro, pero si estás creando una relación de negocios a largo plazo, pues ya no se trata de cómo gano yo siempre, porque como yo lo interpreto es, un negocio es un intercambio justo. Deja de ser justo, deja de ser negocio. O sea, si alguien se siente que no está recibiendo el valor que paga, deja de usarlo. Así es. Oye, y ahora, que muy, muy útil, la verdad, todo esto. Te voy a hacer preguntas antes de saltarme al tema de las finanzas y ya como toda esta parte. ¿Qué libros nos recomendarías para todos los que somos emprendedores o queremos aprender de esto? Veo que tienes mucho por ahí, por eso hago la pregunta. Y fíjate que tengo bastante pocos. Cada como 8 meses sacamos una mesita, vivo en la planta baja del edificio, sacamos una mesita esa blanca y la llenamos de libros y ponemos un letrerito que dice, agarra los que quieras porque no es muy grande, o sea, para mi gusto no es muy grande el librero. Y sí compro muchos libros. Libros para emprendedores. A mí me gusta muchísimo El dilema del innovador, de Clayton Christensen. Me gusta mucho Las cosas difíciles de las cosas difíciles, de Ben Horowitz. Me gusta también de Ben Horowitz Tú eres lo que haces. Me da pena decir que no he leído Zero to One y sé que lo tendría que leer. Lo tengo así como, pero siento que ya hasta lo leí de que tantas referencias he oído. Lo tengo que leer, entonces lo recomiendo y yo lo leo al mismo tiempo. Hay un libro de un profesor de MIT que no es un libro fácil de conseguir, desafortunadamente, que se llama Emprendimiento Disciplinado. Okay. Y ese libro es una metodología, o sea, no es un libro divertido ni nada, pero es una metodología que se desarrolló en MIT para como 12 pasos de cómo emprender de manera disciplinada. Entonces ahí habla de, por ejemplo, cómo creas tu perfil ideal del cliente, cómo haces un mercado de prueba, cómo haces un prototipo, etcétera, etcétera. Y aunque no es un libro, te digo, divertido, ni es un libro que creo que es sumamente útil. Claro, ok, eso suena bien, suena porque más que nada, creo que a veces cuando hablamos de negocios, y lo verás tú más en Shark Tank, creo que ese es como que es medio desordenado, ¿no? A veces tienes un producto, funciona y ya a las prisas vas metiendo toda la estructura. Claro. ¿No? Entonces, y no pensaste cuál es la distribución, cuál es el perfil del cliente ideal, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Oye, a ver, quiero entrar primero a la parte de finanzas y ahorita me voy al de emprendimiento. Perfecto. Como sabrán, mi canal es un poquito de finanzas. ¿Cómo fue tu relación con el dinero cuando eras joven? ¿Te enseñaron de dinero? ¿Hablaron de eso en tu casa? Sí, en mi casa se hablaba mucho de dinero, para bien y para mal. A mí me tocó crecer durante la gran crisis económica de los 90. Ok. O sea, mi adolescencia fue por ahí. Y, bueno, mi preadolescencia. Y la verdad es que en La psicología del dinero, que es otro libro que me gusta mucho, habla de cómo en tus años formativos lo que pasó con el dinero en tu casa, en tu país, etcétera, te va a formar para el resto de la vida. O sea, yo creo que los chavos de hoy, no sé si sepan que es una devaluación o les importe, pero cuando tú pasas de una devaluación de 3 pesos a... Híjoles, la primera fue de 3, creo que a 13. O sea, que básicamente el peso perdió el 75% de su valor. Es un evento traumático. O sea, así como para los chavos que fueron adolescentes durante la pandemia, toda la vida yo creo que eso les va a haber marcado cómo piensan acerca de las emergencias y cosas así. A nosotros, a mi generación, creo que la devaluación nos marcó tremendamente. Porque además, muchos papás de mis amigas, todos la pasaron muy mal, unos más mal que otros. Muchísimos perdieron sus negocios, muchísimos perdieron sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, se hablaba muchísimo de negocio. Digo, perdóname, de dinero. A mí me daban desde chica mi domingo y mi papá me decía que le hiciera las cuentas. Mi mamá, no sé por qué tiene esta idea en la cabeza de que no es buena con las matemáticas
Y entonces como que me decía que le ayudara a balancear las chequeras desde muy chiquita, y que le hiciera las cuentas. Y entonces sí, como que era se hablaba mucho de dinero. Mi mamá la acompañaba yo mucho al banco, me hacía que le contara su dinero, que se lo dividiera porque antes te pagaban siempre en efectivo. Entonces cuando le pagaban, siempre me decía, a ver, cuentas si sí me pagaron bien. Entonces ya dividía yo, lo volvía a contar Wow. a los 7, 8, Sí, 9 sí, años. sí. Entonces sí, siempre estuvo muy presente en mi vida el dinero. ¿Y cuál era la pregunta? No, es que si en tu casa ya no hay Ah, dinero. sí, sí, ¿Y muchísimo. crees que eso impacta a cómo vives la vida hoy? 100%. O sea, para mí el dinero es cero tabú. Claro, O porque sea, yo llego a las tiendas, el otro día llegué a una zapatería y le dije, oye, ¿cuánto venden al día? Y lo hago todo el tiempo. Y te digo algo, la mitad de las veces me dicen. sí. Sí, Sí, a veces me dicen no sé, o a veces me dicen no le podemos dar esa información. Pero la mitad de las veces me dicen, o sea, imagínate que en una zapatería te digan cuánto, o sea, de cadena, ¿eh? No sí, creas sí, que sí. una zapatería chiquita. Y yo no creo que es de mala educación preguntarle a alguien cuánto vende tu negocio, ni cuánto ganas. Digo, claro, hay que ver en qué contexto Sí, y sí, sí, todo, sí, sí. pero yo a mis amigas, oye, ¿cuánto te van a pagar en este trabajo? Y creo que es muy tabú en general. Yo luego pregunto en los chats de las mamás, cuando empecé a tener hijas que eran un poquito más grandes y estaba yo con la disyuntiva de cuánto les doy de domingo, pues pregunté en el chat de las mamás, ¿no? Pues pensando que hay unas que ya tienen hijos más grandes, que tienen más experiencia. Oigan, quería preguntarles que cuánto le dan de domingo a sus hijos. Haz de cuenta que les hubiera yo preguntado cuánto gana tu esposo y cuánto te da de gasto y cada cuánto tienes relaciones con él. O sea, las respuestas eran de risa loca. Eran o silencio o eran así como cada familia. No, pues obviamente cada familia, pero estoy haciendo un benchmark, ya Sí, sabes. sí, sí. O unas me mandaban por mensaje directo la cifra, así como yo sí te voy a compartir, pero En solo porque privado. te tengo confianza. Y yo decía, estamos hablando de niños de sexto de primaria. O sea, el rango que puede ser entre 50 y 200 pesos, no creo que Sí. nadie le dé ni mucho más ni mucho menos. No, es un tabú hablar de dinero, sobre todo entre las mujeres. Hasta de cosas tan chiquitas, hasta de cosas tan inocuas, ¿Cómo que, por ejemplo? como cuánto le das de domingo a tu hijo. Oye, ¿y por qué crees que sea un tabú hablar de dinero? Porque creo que a mucha gente le dijeron que era de mala educación hablar de dinero. Sí, fíjate que, por ejemplo, lo que mencionas de los sueldos incluso, que y obviamente entiendo que no se va a ventilar a los cuatro vientos, pero, por ejemplo, en No lo círculos vas a publicar en Instagram. Exacto, pero en círculos en común creo que a veces, oye, ¿cuánto se están pagando en tal parte? No lo haces, o sea, creo que mucha gente lo adhiere con su ego, decir, es que si yo gano tanto, valgo más o menos, y de ahí empieza un problema, pero también te ayuda a, si tienes un grupo cercano, pues comparar, o sea, oye, O pues haces benchmark. sí, o sea, Dices, a ver, espérate, tengo espacio para negociar para arriba o estoy muy bien, mejor cuido mi trabajo y no ando chillando tanto, ¿no? Etcétera, exacto, etcétera. Fíjate que en Google había una cosa que era, no era oficial, ¿no? Pero es que eso es maravilloso de Google. Hay muchas cosas que no son oficiales. Alguien abrió como un Google Sheets, un Excelito de Google, y abierto para toda la compañía. Imagínate cuánta gente hay en Google. Y entonces ponía, totalmente voluntario, que pongas, yo creo que no tenía nombre, eso sí, a lo sí. mejor el propuesto, Ajá, puesto, país, nivel, porque tenías como bandas salariales y luego cuánto ganabas, para que la gente pudiera hacer sus propios benchmarks. Yo creo que lo llenaron cientos de personas. Pero es que los benchmarks son muy importantes. sí, Sí, tenemos mucho miedo de hablar de dinero, no sé por qué. sí, yo Y lo de lo que no se identifico. habla, no se aprende. De lo que no se habla, todos cometemos los mismos errores, ¿no? Sí, claro, y incluso temas tan básicos como tarjetas de crédito, créditos, deudas, como que no se hablan y se asumen y pues creas muchos problemas que tan fácil que alguien te hubiera dicho, oye, yo ya pasé por Sí, esto. no te vayas a tropezar con esa piedrota, Sí, ¿no? y se me hace una locura y por eso intento crear estos Me espacios. encanta. Y me encanta que hoy cada vez más veo que más gente habla de dinero, se me hace súper, súper, sano. Y ojo, hablar de dinero no es hablar de despilfarro, al contrario, Sí, es hablar del dinero desde la conciencia. completamente. Oye, y quiero hablar de finanzas en pareja. Quiero contar un pequeño anécdota de un amigo, no voy a decir nombres, pero me decía, digo, él tiene novia, y que, por ejemplo, mandó a su novia a comprar algo que le hizo un favor, ¿no? De su negocio. Entonces lo compró y que fueron como 4,000 pesos. Y luego se iban a ir de viaje y le dijo, oye, ya compré tu vuelo, 4,000 pesos. Entonces ya quedamos tablas. Y como que la otra persona, o sea, la novia dijo, oye,
no quedamos tablas porque yo no pensaba comprar un vuelo tan caro, yo no pensaba esto, y a mí sí me afecta, en comparación a tus ingresos yo gano mucho menos, etcétera. Y como que hubo una pelea. Y yo digo, wow, o sea, todo por no comunicar algo que a una persona le parecía de que, oye, pues 4,000, tablas, ¿no? O sea, de que... It's a wash. Sí, o sea, pero ¿cómo manejas tú las finanzas en pareja? Mira, nosotros nos casamos muy chiquitos, pero además empezamos a andar más chiquitos. Y la verdad es que siempre hicimos algo que nos funcionó a nosotros, que era distinto a lo que hacían nuestros papás y que fue un poco un experimento y nos funcionó muy bien, que es que básicamente todo se va al mismo cajón. O sea, no hay esto, como dice Carlos, con total transparencia, yo sé al centavo cuánto gana mi esposo, él sabe al centavo cuánto gano yo, todo entra en una canasta y no hay de que no, a ti te toca pagar la renta, a ti te toca no sé qué, porque todo es de los dos. Yo dejé de trabajar un año, pues entre los ahorros y lo que él trabajaba se mantenía esta casa, luego él dejó de trabajar un año, entre lo que yo trabajaba y nuestros ahorros se mantenía esta casa. Y hablamos mucho de dinero. Decidimos en qué queremos gastar. Muchas veces no estamos de acuerdo. O sea, no quiero decir que es miel sobre hojuelas, ¿eh? O sea, para nada. Pero creo que no haya secretos y que todo sea compartido y que no haya esta sensación de yo gano más y entonces yo me merezco más. Ha funcionado muy bien porque además yo creo que como muchas parejas modernas, muchas veces él ha ganado más que yo, otras veces yo he ganado más que él, ¿no? Y nadie está contando porque una jefa un día me dijo, el que cuenta pierde. Oye, ¿y qué haces cuando hay un desacuerdo? Por ejemplo, eso que dices de que, oye, yo quiero esto, tú no. ¿Cómo lidias? Pues nos peleamos a gritos. Bueno, él no grita, yo grito. No, a ver, te voy a decir algo. Él es como más cuidadoso del dinero en general. Yo soy bastante cuidadosa, pero sí de vez en cuando hago un despilfarre. Sí, claro. Ya sabes, de niñas, entren a la tienda de ropa y lo que quieran. Y entonces él como que se enoja de, es que no tienen llenadera tus hijas. Y yo le digo, ay, Carlos, o sea, fue una vez al año, ¿no? Sí. Fue una vez al año, déjame en paz, ¿no? Pues sí, nos peleamos y pues cedemos uno y el otro. También a mí a veces se me hace una tontería que se fue a Monterrey y pagó una fortuna para ver a la América, ¿no? Porque compró el boleto en reventa. Pero la parte importante es eso, que definirlo como es un medio, no un fin. O sea, como que el fin no es tener el dinero, sino es un medio para vivir la vida que queremos. Sí, pero es muy importante esto que estás diciendo, porque a veces a la gente lo malinterpreta. Es un medio, pero no es un fin. Y entonces creen que lo que pasa es que hay que gastárselo todo. Yo creo que hay que ahorrar muchísimo. En ese sentido, es un fin. O sea, para mí sí es un fin tener una cantidad de ahorros que me permitan tener tranquilidad en caso de una emergencia, en caso de tener una vida muy larga. Mi abuelita, que vive aquí, tiene 98 años. Wow. 98 años. Si dejas de trabajar a los 70, que ya es un retiro tardío, todavía tuvo que vivir 28 años más, ¿no? Sí. Y el sistema de pensiones que tenemos en este país, por lo menos ya a tu generación y a mi generación, no nos va a tocar un sistema como el que tiene ella, que cobra su pensión hasta el día que se muera. Entonces, tenemos que planear para vivir una vida larga y plena y sin pobreza. Y la única manera es empezar ahorrando desde muy joven. Sí, y mucho más con estas esperanzas de vida que cada vez van en aumento. Mi abuela pasó la guerra y tiene 98. Yo digo, no, pues yo voy a vivir 106. Sí, ¿no? Sí. Oye, a ver, en temas de ahorro, ¿cómo le haces tú para administrar tus finanzas en temas de ahorrar? O sea, ¿creas un presupuesto? ¿Divides una cantidad? Y ahorita también hablamos de la parte de inversiones. Sí, creamos un presupuesto. Típicamente por ahí de noviembre, diciembre, yo me siento y bajo todos los gastos porque trato de no gastar casi ya en efectivo porque se me hace más fácil traquear todo. Sí. Lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, hay muchísimos estudios que dicen que cuando tú pagas con tarjeta no te acuerdas tan bien de qué pagaste y gastas más fácil. Sí. Y es cierto. Pero por otro lado, al final del año tengo una base de datos perfecta o casi perfecta de todo lo que gasté durante el año. Entonces hago una clasificación, ahora lo estoy empezando a hacer con ChatGPT, aunque es medio menso todavía, de en qué gastamos, cuánto en restaurantes, cuánto en colegiaturas, cuánto en doctores, cuánto en farmacias, cuánto en supermercado, cuánto en gasolinas, cuánto en tag, ¿no? Ya sabes, del segundo piso.
Y entonces, más o menos, lo comparo contra el año anterior, veo si hay alguna desviación demasiado importante. Digo, no, sí, la verdad sí estuvo carísimo. No sé, este viaje, o nos pasamos, o no podemos, no sé, ¿no? No podemos hacer 3 viajes al año, solo podemos hacer 2 viajes al año. O cualquier cosa así, y luego le pongo un factor de inflación o cosas que sé que van a pasar. Pues a lo mejor otra de mis hijas ya va a manejar y entonces necesitamos contemplar que va a haber más gasto de gasolina. Y trato de hacer un presupuesto. Y luego comparo eso contra mis ingresos proyectados y veo qué porcentaje de los ingresos voy a poder ahorrar. Ok. Fíjate que, digo, no es por hacer publicidad, pero justo estoy sacando un proyecto que le llamamos FinTrack, que es un AI que, muy parecido al tema de la WOOP, te va diciendo cuánto has gastado en cada categoría con AI a nivel porcentual. O sea, es un presupuesto con un mensaje de WhatsApp, anotas todos tus gastos y prácticamente te dice, oye, esta semana gastaste 15% más en tal categoría, ¿no? Pues mándamelo cuando lo tengas para probarlo. ahorita te lo enseño ya por la cámara, pero tengo. Increíble. Oye, y a ver, creo que también mucha gente dice, oye, bueno, yo ya más o menos aprendí de finanzas y todo esto, y lo platicaba con varios Sharks que también son papás, y es una pregunta que me interesa. Digo, a lo mejor no estoy en esa etapa, pero me estoy preparando. ¿Cómo enseñar a los hijos de dinero? Hablando de dinero, enseñándolos a ahorrar, llevándolos al banco. En esta casa siempre hay cochinitos porque además los niños ya no ven el dinero. Entonces es importante que sepan que el dinero se acaba y que tiene un sustento detrás. Y mis hijas empezaron a ahorrar desde muy chiquitas. O sea, yo como en primero de primaria les abrí una cuenta a cada una. Y De banco, o sea. De banco, sí. Y el cochinito se divide, ¿no? Cuentan. Entonces, las que participan en el cochinito, las grandes ya no participan. Entonces, ok, ahí participan 2 niñas, entonces lo dividimos en 3. Una tercera parte para ti, una tercera parte para ti y una tercera parte para donar. Okay. ¿No? ¿A qué quieren donar? Ah, pues quiero donar a esta asociación que rescata perros. Perfecto. Ahí les mandamos un chequecito de 50 pesos. Ok. ¿No? Para que también sepan que donar es una parte importante de la gestión del dinero. Y luego con las grandes hago algo que no sé si sea bueno o malo, pero de repente les hago como un, así, promoción sorpresa. Ok. Así les digo, porque tienen domingos, ¿no? Entonces, estoy de promoción sorpresa, lo que tengan ahorrado en su cajita, se los voy a duplicar para meterlo al banco. Ok. Entonces, si te gastaste tus últimos 7 domingos, te fregaste. Okay. Pero si entre los últimos 7 domingos juntaste 300 pesos, te voy a depositar 600. Ok, se premia el ahorro, haz de cuenta. Se premia el ahorro. Y nunca saben cuándo va a ser, ¿no? Y tampoco sé yo, o sea, es cuando se me ocurre, ¿no? Cuando voy a ir al banco en general. Y ahora con las más grandes, bueno, no solo con las más grandes, incluso la de 11, hacemos una dinámica muy padre de que cada uno de la familia escoge una acción, la compramos con el compromiso de que tenemos que holdearla por lo menos 3 meses, porque lo que no queremos incentivar es comportamiento riesgoso alrededor del dinero. Okay. Y hacer day trading, para mí, que me preocupa, eso es lo único que me preocupa de que se han popularizado tanto los contenidos de finanzas. Sí. Que hay mucha gente que te dice que puedes vivir de ser trader. Sí. Y la neta es que no es cierto. Eso es ser apostador. Sí, claro. Hay muchísimos estudios de que ni los mejores investigadores, equity researchers, traders, etcétera, pueden tener mejor desempeño en el largo plazo que el mercado. Sí, claro. Entonces, tu amigo que te dice que se hizo millonario porque vendió Apple y compró Nvidia, es mentira. Sí. Es mentira, está apostando. Es igual que el amigo que te dijo que fue al casino y se ganó 3,000 pesos. Lo que no te dijo es que perdió otros 4. Eso no es un buen comportamiento de finanzas personales. Entonces, compramos acciones, las holdeamos por 6 meses para que entiendan cómo funcionan y luego rebalanceamos el portafolio. Wow. Está interesante. Oye, ¿y les tienes una cuenta custodiada de menores de edad o tú en tu cuenta? Fíjate que hace poco me enteré que BBVA ya tiene cuentas custodia, pero durante mucho tiempo en México dejaron de existir o había muy pocas. Entonces lo que tengo es, en mi banco tengo 6 cuentas y yo sé que la que termina en 04 es de Daniela, la que termina en 08 es de Emilia, claro. Que la de 04 ya es mayor de edad, entonces ya se la voy a transferir. Wow.
Oye, y a nivel personal, que digo, como tú inviertes mucho, ya más o menos escuché, entonces como que no me quiero spoilear, pero eh, ¿cómo es tu portafolio? Mi portafolio es bastante más conservador de lo que la gente podría pensar. Y fíjate, cuando me lo dijiste, lo crucé con el libro de la psicología del dinero, lo que viviste, por ejemplo, de la devaluación. Make sense, ¿sabes? Makes sense. Yo creo que el 70% de nuestro portafolio está en cosas bastante seguras, en fondos indexados, de bajo costo, en ETFs, en CETES, una parte, ¿no? Y ya. Y luego el 20% está en cosas un poquito más arriesgadas, que sí en Bitcoin o sí en acciones ¿Te gustan las específicas. criptomonedas? No, ¿Pero Bitcoin? pues mi esposo. Ok, No les entiendo. Entonces, y tampoco le he puesto tanta atención, claro. ¿no? Pero, o acciones específicas de algunas empresas que hacemos stock picking. Y luego el 10% está en inversiones de alto riesgo, Ya, más o menos como como lo que es. startups. Exacto, ok, Que luego increíble. la gente va a decir, porque el otro día leí un comentario, no, pues quién fuera ella para que el 10% pueda tener tantas empresas. No, a ver, tengo Sí, cachititos, chiquititos de las empresas y en general invierto con muchos socios, ok, ¿no? sí, sí, sí. Oye, y quiero entrar un poquito a esta parte de Shark Tank, o sea, bueno, o esta parte de negocios, y me gusta tomar tu posición como para reflejarme como emprendedor y como todas las personas que son emprendedores, para hacerte ciertas preguntas que muchas personas no, a lo mejor no ven. ¿Qué tan importantes son las finanzas en los negocios? Te platico porque vimos más o menos pitches de Shark Tank y te das cuenta que a lo mejor algunos no tienen tan estructurado el negocio, ¿no? Dices, ganamos esto. No voy a decir en el pitch, ¿verdad? Pero ganamos esto y luego, oye, pero ya te pagaste a ti. Ah, sí, ya me acordé. Que no. Entonces no ganan eso, ¿sabes? O sea, eso es pues, Sí, sí, tu sí, sí, utilidad, sí. ¿no? Entonces, Las finanzas son el negocio de los negocios. Perdón, otra vez. Las finanzas, las, para el clip, para el clip, para el clip. las finanzas son el lenguaje de los negocios. Tú no puedes entender un negocio si no entiendes sus finanzas. Entonces creo que no estoy hablando de cosas súper sofisticadas, pero tú, si tú eres dueño de un negocio, tienes que hacerte amigo de tus números y entender cuánto vendes, cuánto gastas, cuánto te queda, ¿no? Y como tú dices, si no te estás pagando un sueldo, no te lo tienes que pagar, pero tienes que saber que eventualmente te lo tienes que pagar y que ese negocio no es tan rentable como tú crees. Sí, porque creo que los malos costeos es donde salen, no, soy súper rentable, ¿no? O sea, porque nada más metes ciertos costos y luego están, digo, No, a ver, yo también, o sea, mis hijas aquí hacen bolitas de Choco Crispies con mis Choco Crispies, con mis bombones, con mi mantequilla, con mi gas, de mi estufa, y luego van y los venden y su utilidad es infinita. Está bien, si tienes 13 años, está increíble hacer negocios así, pero después de los 16 ya no se puede, ¿no? sí, claro, y están los costos indirectos. Y fíjate, mis hijas, una de mis hijas juega tenis, entonces nos ha tocado ir a muchos torneos en diferentes estados de la República. Y había una mamá que vendía unos moños divinos, en la época que se usaban los moñotes así, eran chiquitas. Entonces le mandé comprar como 30 moños. Y les dije a las niñas que los vendieran acá, porque ella los hacía en Monterrey y como que yo nunca había visto algo así acá, están espectaculares. Entonces las niñas los vendieron y entonces ganaron un montón de dinero, porque haz de cuenta, costaban como 200 pesos los moños, y vendieron 20, ¿no? Entonces se ganaron Sí, 4,000 pesos. Vendieron 4,000 pesos, ¿no? Facturaron. Entonces ya después regresé y les hice un estadito de resultados. Les dije, a ver, ustedes se van a quedar con sus 4,000 pesos. Sí, pero nada más quiero que entiendan. De esos 4,000 pesos, o sea, vamos a hacer el estado de resultados de un moño. El moño tú lo vendiste en 200. Sí, pero yo se lo compré a la mamá de Monterrey en 150. Entonces, realmente lo que ganaste solo son 50 pesos. Y a eso ni le estoy poniendo el transporte ni nada, ¿no? Pero ok. Entonces, en vez de que ganaste 4,000 pesos, realmente por tus 20 moños ganaste 1,000 pesos. Y las otras así de, ¿cómo? Pero pues es que hay que entenderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio. Y también digo, lo que no se cuenta, que entiendo por ser emprendedor, pero es el costo de tu hora, ¿no? De emprendedor. Oye, pues sí, bonito negocio, pero la mano de obra gratis, ¿no? Exacto, porque si tú te enfermas y ya no puedes tú vender los moños y necesitas que alguien los venda. Correcto. Y ahí es donde empiezan las cosas. Oye, y por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué es lo que más mata negocios con potencial? Quedarse sin dinero, El flujo. el flujo.
Y fíjate que yo es algo que antes no me fijaba tanto porque no es tan sexy fijarse en el flujo, ¿no? O sea, es más sexy ver el EBITDA y la utilidad bruta y neta. Lo que mata a los negocios es el flujo. Por ejemplo, los famosos, no sé si tienes algún producto de venta de 90 días de proveedores y no poder pagar. Sí, o sea, lo que quieren los negocios pues es la falta de liquidez. Porque se mueren de hambre. ¿Y alguna recomendación para poder planear mejor tus flujos? Digo, sé que es un tema muy complicado. Híjoles, es que ahí es un tema muy complicado y además es un tema que como país tenemos que mejorar porque sobre todo los negocios pequeños, cuando le venden a empresas grandes que podrías pensar que te sacaste la lotería, si tu empresa grande te va a pagar a 180 días, ¿Qué pasa? te ahorca. Entonces yo creo que ahí es un esfuerzo obviamente de disciplina propia, pero también casi que de política pública, donde las empresas grandes a las empresas chicas les deberían de pagar mucho más rápido. Oye, y ahora al revés, ¿qué es lo que notas con emprendimientos con éxito? Algunas características que veas, que dices. Sé que también es una pregunta. Híjoles, hay tantas cosas que no me gustaría sobresimplificar, pero creo que siempre es un excelente producto y un excelente emprendedor. Creo que esa es la combinación ganadora. Y, por ejemplo, ¿cómo describirías un excelente emprendedor? Alguien súper entregado, súper analítico y que es al mismo tiempo profundamente paranoico y profundamente optimista. Wow. Que es una combinación rara. Pero piensa que puede comerse el mundo a pedazos y al mismo tiempo está todo el tiempo pensando cómo le hago para que no se me acabe el dinero de la caja, para que la competencia no me vaya a robar esto, para que no me roben a mis empleados, para que, o sea, ¿me entiendes? Esa combinación es excelente. Oye, y hablamos ahorita afuera de cámara de Shark Tank y en general de emprendimientos. En México creo que está muy popularizado los emprendimientos gastronómicos. Dígase restaurantes, dígase galletas, dígase cualquier cosa. ¿Qué tantos emprendimientos que hay, que ves que hay aquí en México de eso? Bueno, muchísimas. Alguna vez escuché, pero no estoy segura si estoy diciendo una tontería, que hay 2 millones de restaurantes en México. 2 millones. Es una locura. Lo que pasa es que los restaurantes es como ejemplo del libro de lo que es un mercado perfecto, ¿no? No tienen barreras de entrada, no tienen barreras de salida y por lo tanto en el agregado nadie hace dinero. Claro. Es un negocio muy complicado. Ahora, los que lo hacen muy bien. Los que hacen dinero lo hacen muy bien, pero es que es lo más fácil de arrancar, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. Simplemente que sepas que te estás metiendo a un negocio hipercompetido con muy poca diferenciación. Claro, y también escalarlo ya llega a ser más complicado. Oye, para ir cerrando, solo me quedan algunas dudas ya personales. Estás en muchísimos consejos. No tantos como me gustaría. A ver, primero, esa es mi pregunta. ¿Cómo formas parte de tantos consejos? ¿Te hacen la invitación? ¿Cómo funciona toda la dinámica? Sí, bueno, a ver, depende, ¿no? Hay los consejos de empresas más grandes contratan a headhunters o buscan también de gente que conocen, etcétera. Los demás chicos igual a lo mejor empezaste siendo su mentora y después te invitaron a ser parte del consejo. Pero sí, es igual que cualquier otro trabajo, digamos. ¿Y la dinámica ahí? O sea, por ejemplo, es una vez cada cierto tiempo, se sientan, Sí. anuncian un tema. ¿Cómo funciona más o menos? Depende. Los consejos de administración que son de empresas públicas, que son por ley, ahí es mucho más formal, ¿no? Tienen que tener una periodicidad por ley, donde se tienen que aprobar ciertas cosas como el presupuesto, la compensación de los altos ejecutivos, se tiene que validar la auditoría de la compañía, etcétera, y discutir obviamente la estrategia. Pero son padrísimos. Yo pienso que yo soy muy afortunada de tener como esa visión de primera fila en empresas tan interesantes. Y es muy divertido, es muy interesante, es una enorme responsabilidad. Lo que la gente luego se le olvida es que sobre todo los consejos, es diferente ser un consejo consultivo con un consejo de administración. El consejo de administración tienes un deber fiduciario, es decir, si la empresa un día la cachan que, yo qué sé, Sí. que empleaba a niños sin pago y demandan a la empresa, a quien están demandando también es a los altos ejecutivos y al consejo de administración. Wow. Entonces hay distintos tipos de responsabilidades. Sí, es una enorme responsabilidad. Oye, y a nivel personal, ¿cómo manejas tantas cosas y lo combinas con tu vida? De ahorita que llegué, que me recibiste en tu casa, pues hay mucha gente aquí. Hay mucha gente. Entonces, como que digo, wow, o sea, el enfoque, estar en todo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas tantas cosas en tu vida?
Pues yo creo que me dejo ayudar mucho. Como viste, estaban aquí, estaban mis 3 hijas chicas, estaban mis 2 sobrinos que se están quedando aquí, también muy chiquitos, pero también estaban la nana de mis hijos, la nana de mis sobrinos que nos estaban ayudando. Y no solo por gente que es para mí la gente más importante de mi equipo, que son la gente que se encarga de mi casa, porque creo que decir que me ayudan en mi casa, ¿no? O sea, ¿no? Sino también, ya te lo dije varias veces, pero mi abuela vive aquí arriba, mi mamá vive ahí al lado, entonces todas ayudan, o sea, vienen, checan a mis hijas, las llevan a sus torneos, las llevan al doctor cuando no puedo, y creo que dejándote ayudar, rodeándote de gente muy buena. Qué cool. Excelente. Oye, te voy a hacer unas preguntas que son finales, que le hago a todas las personas. Esta es de inversiones, no tiene que ser de dinero, pero ¿cuál es la mejor inversión que has hecho? Mi educación. Ahora, ¿cuál es la peor inversión que has hecho? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? No, a ver, he invertido en startups que han quebrado, he invertido en startups que les fue muy mal. Invertí en Enron. Wow. Esa historia, si quieres te la cuento, pero tenía yo como 20 años y juntamos nuestros ahorros, yo, mi novio en esa época y nuestro amigo que estaba estudiando un doctorado en Harvard. No manches. Entonces dijimos, ya, nos vamos a hacer ricos porque estaba el boom de la bolsa total. Obvio. Y compramos la revista Forbes o Fortune o así de cuáles eran las mejores acciones en las que invertir y una de las que decían eran Enron. Y dijimos, pues, double down, doble o nada. Y era muy difícil en esa, no existía el SIC, igual y sí existía, pero no creo que para montos chiquitos. Entonces, abrimos una cuenta en Estados Unidos porque él estudiaba allá, y metimos todos nuestros ahorros en... No puede ser. En Enron, que era la acción más importante por la revista Forbes. ¿Y vendiste? O sea, en algún momento. ¡Hombre! No, ya fue. No, nos escribieron de Merrill Lynch así de, oiga, su cuenta, ahí va un cheque de $1.3 para que ya se la cerramos. $1.3. ¿Y cuánto habías invertido? Entre los 3 habíamos invertido como $5,000. ¡Wow! Y eran todos nuestros ahorros. Las verdaderas criptomonedas malas eran esas, ¿no? O sea, impresionante. Pero a ver, afortunadamente lo hice, porque me dio la mejor lección del mundo, que es que uno tiene que diversificar, que también en qué cabeza entraba que todo nuestro dinero lo metimos en una sola acción. No, pero fíjate, eso que mencionas es muy interesante. Yo siempre lo digo, oye, empieza a invertir lo más joven posible. Y con invertir no me refiero a miles de pesos. O sea, invierte lo que tengas porque las lecciones salen baratas. O sea... Sí, exacto. Digo, para mí fue horrible, pero al final del día, pues y aparte de esos 5,000, estoy segura que la mayoría eran de nuestro amigo que era más grande que... Oye, y eran 5,000 de hace tiempo también. O sea, era mucho más dinero. ¿Era mucho más dinero? O sea, por el valor del dinero en el tiempo, ¿no? ¿Crees que sea más? Bueno, por el valor del dinero en el tiempo, sí. O sea, pero no muchísimo más. Deben de haber sido $7,000 de ahorita. Igual es mucho dinero. Sí. Pero... Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. Oye, pero bueno, buena anécdota, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el hábito más transformador que tienes? Aprender. ¿Cuál es el mejor leer? Leer. Y ahí diría que leer, porque así aprendo yo. Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No sé, pero el otro día a Carlos, mi esposo, le preguntaron y dijo algo muy bonito. Dijo que dijo el consejo que le dieron a Carla a sus papás, que es que puedes hacer todo. Wow. O sea, que realmente la vida es larga y preciosa y puedes tener una familia grande y tener una carrera exitosa y ser buena amiga y buena hermana y buena nieta, hija. Y creo que lo podemos ver reflejado en tu concepción, el que te hayan dado ese consejo y que tú mismo lo creas. Sí, yo me lo creí. Eso... Luego lloro todas las noches cuando estoy muy cansada, ¿verdad? Pero... ¿Y el peor consejo que te han dado? Uy. Híjoles. El peor consejo que me han dado. Pues es que yo creo que no te los acuerdas, ¿no? Sí, no te acuerdas. Los malos consejos no te los acuerdas. De repente me dicen cosas como de que... o sea, me han dicho de todo, ¿no? Desde no inviertes en Bitcoin hasta como de que no puedes hacer eso o cosas de ese estilo, ¿sabes? Como... Sí, o sea, yo me acuerdo de un maestro que me dijo que ingeniería no era para mujeres, pero pues yo no lo sentí como consejo, más bien sentí como que qué idiota maestro. Oye, y ya para terminar, esta estaba en las preguntas, no las dije en orden, pero lo planeé ahí porque te quiero platicar una cosa.
estuve leyendo todo y llegué a la parte de lo de SoftBank, que estuviste en el layoff. Yo me siento súper identificado porque cuando yo entré al banco, eso no te lo conté cuando estaba allá, pero yo estaba en banca corporativa, 3 meses, recorte de personal y me corren. Digo, afortunadamente tenía, como tú dices, una buena reputación con mis jefes y me acomodaron una entrevista en banca empresarial y así cambié de banca. Y esa sensación de que te despiden, porque literalmente en ese momento me despidieron. O sea, me dijeron, oye, te despedimos, puedes conseguir una entrevista, pero pues estás despedido, ¿sabes? Sí, claro. Yo no sabía cómo sentirme, me sentía como raro. Yo llegué a mi casa cuando vivía con mis papás y les dije, me siento raro porque como que me siento mal, pero también me siento libre. No sé cómo expresarlo, cómo me sentía en ese momento. No le acabé de entender, no le quería decir a nadie y todo. Te hago esta pregunta por 2 cosas. Primero, ¿cómo lo sentiste? Y después en otro podcast vi que dijiste, pudo haber sido lo mejor que me pasó. Entonces quiero conocer esa perspectiva. A ver, no, yo no me sentí cero libre. Yo entré en un shock bastante fuerte y además tuve muchos sentimientos muy, muy feos porque para mí el trabajo sí es una parte muy importante de mi vida y era un trabajo soñado y además nunca me había pasado. Y yo pensé que a mí nunca me iban a pasar porque yo decía, no, pues siempre corren a la gente que no es tan buena, ¿no? Claro. Y pues yo, según yo, soy muy buena. Entonces sentía por un lado mucha vergüenza, mucha vergüenza. Y por otro lado, como creo que es un duelo, estaba enojada y luego estaba triste y luego estaba como en negación. Y yo había pasado por un duelo muy, muy difícil, que fue el duelo de mi hermano, muchos años anterior. Entonces como que reconocía los sentimientos, como en chiquito, pero los mismos. Y entonces además me sentía culpable, porque decía, ¿cómo es posible que por un pinche trabajo, por más que haya sido un trabajo ideal, estoy sintiendo lo mismo que sentí cuando me pasó la peor tragedia de mi vida, ¿no? Entonces, además, tenía sentimiento de culpa por sentirme mal. Y me revivió el duelo de mi hermano. Entonces, la verdad, fueron meses muy difíciles, o sea, de llorar en el baño a las 2 de la mañana. Que ahora digo, qué oso. O sea, es un trabajo, no es nada más que un trabajo. Pero fue muy duro para mí. Y sí, ahora creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, pero porque me hizo salirme del caminito bien pavimentado, un poco a fuerzas. Yo era muy buena en ese caminito y fui muy feliz y le agradezco muchísimo a los años que le dediqué a mi carrera en el mundo corporativo, pero me forzó a hacer otras cosas que a lo mejor no me hubiera atrevido y que hoy estoy contenta, ¿no? Estoy muy divertida. Sin que eso quiera decir que a lo mejor no voy a regresar algún día al mundo corporativo. Pero que te corran es muy duro. Y creo que la gente tiene que darse permiso de sentir que es muy duro y de estar muy triste. Y de dejarse apapachar, ¿no? Y también al mismo tiempo decirse a sí mismo como si fuera un mantra, todo va a estar bien, porque al final todo va a estar bien. Luego uno oye historias muy tristes y a mí, como lo dije públicamente, que además ahora ya lo digo más fácil, pero se lo dije a Oso Traba y por burra, porque no, pues todo mundo oye a Oso Traba y entonces, no por burra, pero fue muy vulnerable en ese momento para mí y me escribía gente que yo notaba su de verdad tristeza y desesperanza. Y perder un trabajo puede ser hasta motivo de tener pensamientos suicidas, que no fue mi caso para nada, pero a lo que voy es que no hay que minimizar el dolor de la gente cuando pierde un trabajo. Creo que tenemos que ser un poco más empáticos en eso. Claro, y fíjate que creo que lo entiendo por... si a mí no me pasó con el trabajo, me pasó mucho con conseguir trabajo. O sea, yo me sentía muy mal. O sea, recuerdo que me sentía que cuando no me aceptaban en los trabajos me sentía como, no valgo la pena, no soy tan bueno. Tomaba clases y cosas de cómo hacer un currículum y de que me dicen, ya está perfecto. Y yo, entonces, ¿por qué no consigo lo que estoy buscando, güey? ¿Sabes? O sea, de que, me pone la piel chinita del sentimiento, güey. Porque te sientes como que va directo hacia tu valor condicionado, ¿no? Y hoy en día, creo que no tenemos estadísticas de esto en México, pero en Estados Unidos, los chavos recién graduados de la universidad están teniendo mucha dificultad en conseguir su primer empleo. Y lo que parecía antes que era como, bueno, si vas a la universidad ya va a ser fácil. Porque los trabajos justo los primeros trabajos, muchos
pues se están automatizando, son más fáciles, son más fáciles de hacer por menos personas. Entonces creo que tenemos que como sociedad ser bien empáticos y ayudar a la gente a conseguir trabajo. Yo creo que es Yo un día recomendé a alguien para un trabajo y se lo dieron y me mandó las flores más bonitas que nadie me ha mandado. Y dije, qué bonito, ¿no? Creo que ayudarle a alguien a conseguir un trabajo es de las cosas más bonitas que puedes hacer y todos lo podemos hacer. O sea, porque cuando te preguntan de alguien y pones el nombre de alguien en la mesa, estás ayudando a alguien a conseguir un trabajo y alguien te va a ayudar a ti eventualmente. Sí, dar una buena referencia creo que ayuda mucho más de lo que alguien cree. No solo quería terminar con eso porque era un punto en común que teníamos y quería platicar. Carla, ¿algo más quieres agregar? Muchas gracias, Andrés. Me encantó la entrevista. Espero que le guste a tus, ¿cómo se dice? A mi comunidad. A tu comunidad. Y gracias por venir a mi casa. No, hombre, gracias a ti por recibirnos de verdad, hacer el esfuerzo en la mañana. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por venir en tu casa y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en otro episodio de Compuestos.